sentarse. Bien, buenas noches a todos otra vez que han llegado. Tenemos un estudio para hoy bien interesante, bien edificante. Yo preparándolo nada más recibía mucha bendición, porque uno busca muchas fuentes y va entendiendo las cosas más profundamente. El título es El Nuevo Pacto y la Cena del Señor. El Nuevo Pacto y la Cena del Señor. La Cena del Señor, punto general, es el punto central donde gira nuestra fe cuando nos congregamos. Y vamos a estar basando, el verso central va a ser 1 Corintios 12:23, que es lo que citamos nosotros cuando cenamos, y luego voy a ir dividiendo todas las partes del estudio. 1 Corintios 11:23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bien, lo primero que vemos aquí en ese verso 23, que Pablo deja bien claro que él no estaba enseñando nada de su propia opinión, sino que bien claro dice ahí, según lo recibió del Señor. Y yo estaba mirando que es interesante, cuando Pablo está escribiendo a los Corintios, se está escribiendo Lucas, que habla de la cena, Marcos y Mateo, pero Pablo nunca se encontró con estos escritos porque se estaban haciendo. Y entonces, cuando uno, y lo vamos a ver luego, cuando uno lee Lucas, más o menos las mismas palabras, o sea, él recibió eso del Señor. Para los Corintios, lo que Pablo escribe en la carta no es algo nuevo, porque si se fijan, dice, según lo recibió de Señor, perdón, para ellos ya lo habían dicho, porque lo que también os he enseñado, él ya había enseñado esto que le estaba hablando. Bien, someramente en la cena del Señor se nos presenta la salvación obrada por Dios en el pasado mediante el sacrificio de su Hijo en la cruz. Y esta salvación continúa obrando en el presente y continuará obrando hasta el día que Él venga. En el propósito de la cena se nos dice, y estoy hablando en términos generales, que miremos al pasado, recordar cómo fuimos salvados de la muerte eterna. Y así, dice la palabra, y así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Uno lee eso y a veces en la misma cena uno lo lee, la muerte del Señor anunciáis, y uno dice, ¿y qué? Tenemos que anunciar, mira, Cristo murió, mira, Cristo murió. No, ¿qué significa su muerte? Ese es el Evangelio. Pero uno dice, la muerte del Señor la anuncié, como que no dice gran cosa, pero es lo que estamos anunciando, que lo que sucedió, y eso que sucedió es para nuestra salvación. También se nos dice que miremos hacia el futuro hasta que Él venga. O sea, que vamos a vivir por fe, perseverando en esa verdad, lo que significó su sacrificio para nosotros hasta que Él venga. Bien, ahora, para conocer profundamente la celebración de la Cena del Señor, que es el nuevo pacto, debemos mirar cuál era o cómo era la relación de Dios en el viejo pacto con el hombre. El viejo pacto era bilateral entre Dios y el pueblo. También dice que pacto era condicional. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el pueblo tenía ciertas condiciones que cumplir. La acción de Dios iba a estar basada en la respuesta del pueblo del pacto. En otras palabras, si el pueblo obedecía y cumplía, Dios daría su parte. De lo contrario, Dios no estaba obligado. En este pacto aparece registrado en Éxodo capítulo 19, verso 5, y esto es lo que dice este texto. Esto fue al tercer mes luego de la salida de Egipto. Este es Dios hablando. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, ahí está una condición, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros entonces seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y luego el verso 19:8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová
las palabras de este pueblo. Es triste, ¿verdad? Porque cuando usted lee el gesto de Éxodo, dice, esta gente se comprometió, dijo que iba a hacer todo, y no pasaron unos cuantos días y ya estaban adorando un becerro de oro. Y el pacto fue ratificado. Moisés sacrificó unos novillos en Éxodo 24:8, dice, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El pacto fue sellado con sangre. El pueblo ahora estaba comprometido a cumplir el pacto. Quiero señalar que este sacrificio no tiene que ver nada con el perdón de los pecados. Ahí no había lo que vamos a hablar ahorita de expiación. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que ante la continua pecaminosidad del pueblo hebreo y de todas las personas, ¿verdad? Porque venimos con un pecado de Adán y Eva. Dios entonces en su misericordia establece unos actos de redención para beneficio del hombre, porque vio que el hombre no puede cumplir y la paga de pecado es muerte. O sea, tendría que, como a veces dice la palabra, Moisés, quítate que lo voy a quitarlo a todos. Entonces vamos a ver dos actos de redención en el antiguo pacto. Y esto lo quiero ver para que después lo comparemos, para que ustedes vean de dónde sale la cena, para que tenga un significado realmente mucho más rico, ¿verdad? Más profundo. Vamos a ver estos dos pactos. La palabra redención viene de redimir. Redimir en la Biblia significa liberar a un esclavo mediante el pago de un precio. Eso es redimir, redención. Pero en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestra condición de pecado, entonces redimir significa, va más allá, es la liberación no de la esclavitud como esclavo, sino de la esclavitud del pecado mediante el pago de la sangre de Jesucristo en la cruz. Siempre tenía que haber un pago. Pasemos al primer acto de redención. Ese primer acto de redención fue la liberación de la esclavitud de Israel en Egipto, la Pascua. Y quiero que vean, o sea, vamos a ver redención, vamos a ver liberación del pueblo de la esclavitud que tenían ahí como esclavos. Y después, en el otro acto, vamos a ver liberación o remisión de pecados. Y esto es lo que sucedió en este día de la celebración de la Pascua. El pueblo de Israel estuvo 430 años de cautiverio en Egipto. 4 siglos atrás habían entrado 70 personas, o sea, Jacob con sus 12 hijos y toda la familia, 70 personas, lo dice la palabra, entraron a Egipto porque había una hambruna en Canaán y entraron ahí, pues, y siguieron multiplicándose, y entonces Faraón los cogió como esclavos y ahí estuvieron esclavizados por los 430 años. Entonces estaban pidiendo liberación y Dios los quiere liberar. Vamos a ver cómo Dios los libertó de esa esclavitud. Leemos en Éxodo 11 que Dios traería una plaga sobre toda la tierra de Egipto y que daría muerte a todo primogénito de los hombres y de los animales. Y Dios da unas instrucciones a seguir para la liberación de este cautiverio que lleva tanto tiempo. Como se nos dice en Éxodo 12:3, dice, en el día 10 de este mes de Nisan, Nisan es nuestro final de abril, final de marzo y principios de abril. Nisan es el primer mes hebreo. Tómese cada familia un cordero sin defecto. Y luego el verso 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, o sea, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Y en Éxodo 12:7 se ordena entonces, que es muy importante, la sangre del cordero se tenía que aplicar en los postes, en los dinteles de las casas. Importante el término aplicar, pues lo vamos a ver ahorita porque aplicarlo podemos decir casi como si fuera el creer, ¿verdad? El confiar en lo que Dios nos dice. De esta manera, el pueblo estaría protegido de la plaga que iba a venir esa noche. Y esto es lo que expresa el verso 13. Dice, y la sangre, y esta es la forma en que Dios iba a pasar juicio, pero no a los hebreos. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Pasará sobre, y de esa palabra la vamos a ver otra vez, pasar sobre. Y ese mismo día, a la medianoche, Jehová pasó por la tierra de Egipto, hiriendo de muerte a todo primogénito de los hombres, y todo primogénito de las bestias, pero pasando por alto las casas de los hebreos.
Y luego de este juicio, entonces, como el hijo de Faraón murió, el primogénito, entonces Faraón se vio bien afectado, dice, no puedo contra este pueblo, los dejó ir. Y de esa manera Dios libertó a su pueblo y mandó a que ese evento que pasó una vez en la historia se celebraba todos los años. Con el sacrificio del Cordero Pascual, cada año se recordaba cómo fue liberado por Jehová de la esclavitud en Egipto, el día 14 del mes de Nisan, aproximadamente 1500 años antes de nacer Jesucristo. Veamos ahora un segundo acto de redención bajo el viejo pacto, como aparece en Levítico 16. Tenemos ahora a Israel vagando por el desierto. Estuvo vagando por 40 años en el desierto. Vamos a ver, se llama el día de la expiación. Y como está expiación, ¿verdad? Con X, no con S, no es expiar como los detectives, sino expiar. Significado de expiar en hebreo es kiper o kafar, que significa cubrir, también significa pasar por alto, que es lo que prácticamente vimos con los hebreos al ver la sangre y pasó por alto. Otra palabra relacionada con expiar es propiciar. Y esta palabra, donde también vemos propiciatorio, la vamos a ver ahorita, es un acto para aplacar la ira de Dios. Dios está irado con el hombre todos los días, dice el Salmo. Entonces, la única forma de aplacar la ira es con un acto de sangre. O sea, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir para que Dios satisfaga su justicia. Y ahí se sienta. ¿Por qué? Porque su santidad fue violada. Y con eso, pues, satisface esta ofensa violada. Bien, este día de expiación era una ordenanza que se celebraba una vez al año, en el día 10º del mes de octubre, en hebreo Tishrei, el 10 de octubre. Ese es el primer, de hecho, en Israel, y todavía se celebra, es el año nuevo. El calendario hebreo empieza en nuestro octubre. Era la ordenanza más importante dada a Israel, porque en ese día se hacía expiación por los pecados de toda la congregación. Recuerden, expiar, cubrir, pasar por alto. Ese día se iba a hacer por toda la congregación, se iba a hacer el ejercicio de expiar. Era el único día que el sacerdote podía entrar en el lugar santísimo dentro del tabernáculo. Eso es una tienda donde Dios se relacionaba con su pueblo. De hecho, algún día, si fuera posible, el estudio del tabernáculo es precioso. Usted ve a Cristo desde la entrada del tabernáculo hasta lo último, todas son tipos de Cristo. Y esta tienda estaba en el centro y las 12 tribus alrededor, y de esa forma Dios se relacionaba con él. Qué distinto, ¿verdad? Cuando nace Jesucristo, que dice, ahora es Dios con nosotros. Pero ellos tenían allí a Dios como un juez todo el tiempo. Él era el único día, ¿verdad?, que el sacerdote podía entrar ahí. Pero para este acto, entonces se presentaban 2 machos cabríos al sumo sacerdote como ofrenda por el pecado. 2 machos cabríos. Yo buscando, porque me tuvo, ¿verdad?, interesante la palabra, porque siempre son corderos, y porque estos machos cabríos, en una fuente que tengo ¿cómo se llama el libro que tú me regalaste? Matthew Henry. Ok, dice Matthew Henry que hay unos estudiosos del pueblo judío y dicen que se cogían los machos cabríos porque ellos expelían un olor horrible. Entonces era una forma de proyectar lo horrible y lo maloriente que es el pecado. Entonces traían este tipo de animal. Pero eso no está en la Biblia, ¿sabe? Eso es según tradición oral de los judíos. Entonces, de esos 2 machos cabríos se echaba suerte sobre los 2. ¿Por qué? Porque uno de los 2 tendría que ser sacrificado por el pecado del pueblo. Y uno era sacrificado, y la sangre de ese macho cabrío sacrificado era llevada dentro del tabernáculo y se aplicaba sobre el propiciatorio del lugar santísimo, que es de esa tienda, que se llama tabernáculo, es el lugar más sagrado, es el lugar santísimo. Y ahí se encontraba el arca de la alianza. Era una caja, a grandes rasgos, no puedo entrar en detalle, de madera de acacia, estaba enchapada en oro, y dentro de esa caja estaba la ley, los 10 mandamientos. Entonces, la cubierta
esa cubierta que está encima se llama propiciatorio. De ahí viene la palabra propiciar. Y voy a explicar bien rapidito. Aquí está la voluntad de Dios en esa arca. ¿Ve? Y está pidiendo venganza, está pidiendo justicia. ¿Ve? Pues el pueblo pecó, está ahí. ¿Qué van a hacer? Pues viene el sacerdote encima de la tapa, de esa cubierta, vierte sangre inocente, porque para no matar todo Israel, pues pagaba estos machos cabríos. Y cuando ya ustedes pueden ir ver más o menos la figura de Jesucristo como sustituto. Entonces, por el momento, al vertir esa sangre, Dios lo daba por bueno por un año, hasta el año otra vez, y había que repetirlo, y ya pueden ir pensando hasta cuándo se dejaron de repetir los sacrificios, ¿verdad? Vamos a ver ahorita. Luego, el sumo sacerdote iba donde el otro macho cabrío, le ponía las manos encima y sobre él confesaba todos los pecados y las poca vergüenza del pueblo de Israel. Y ahí estaba, yo imagino que ese peso que tendría ahí, hablando metafóricamente, era tremendo, parecido a lo que sufrió Jesucristo con todos los pecados de nosotros. Y luego ese macho cabrío era enviado por una persona al desierto, cargando los pecados del pueblo y llevándolos lejos. Tremenda ilustración. Uno muere por el pecado y el otro los elimina. Y yo viendo el estudio, cuando uno estudia el libro de Hebreos, usted ve que Jesucristo cumplió, el sumo sacerdote, Jesucristo cumplió con la ofrenda que murió y por la expiación de pecado y por la eliminación de ese pecado. O sea, que en la figura de Jesucristo se cumple todo esto. Pero qué bueno que nos vengan así, ¿verdad? Como si tuviéramos en la escuela, que nos enseñan las cosas por figuras y ejemplos. Y se lo llevaba afuera por desierto y no regresaba ese animal. Simbolizando esto, que los pecados de Israel habían sido removidos, que es una señal de remisión, de libertad. Hermosa ilustración de Dios, cómo perdona y olvida. Veamos ahora qué expresa la palabra en Miqueas 17:19, para que ustedes vean cómo dice, que Dios echará nuestros pecados en el profundo del mar. O sea, Dios te perdona, Dios nos perdona, y es esa metáfora de echar los pecados al fondo del mar, da a entender, ¿verdad?, que lo está olvidando. Pero si usted está dudando de eso, dice, pero caramba, pero los pecados están ahí, están en el fondo, si alguien bucea, pues vamos a ver qué nos dice entonces el Salmo 103. Ilustra cuán lejos Dios alea nuestras rebeliones cuando nos perdona. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ok, miren esto. Este es el oeste y este es el este. ¿Por qué no dijo tan lejos que está el polo norte del polo sur? Así se alejan vuestras rebeliones. ¿Por qué? Porque estos son distancias finitas. O sea, usted pasa del polo norte, llega al polo sur y llegó, ya está. Y de aquí para allá, y vuelve y llega al polo norte. Ahora, póngase a caminar para el oeste. Entonces sigue caminando para el oeste, para el oeste, para el oeste, le da la vuelta y va caminando siempre al oeste. Y el este es lo mismo. Por tanto, son dos vectores. El Señor se inventó la ciencia física, porque eso yo cuando lo vi de wow, son dos vectores opuestos. Se separan, se siguen separando y son infinitos. Por lo tanto, si no estaba satisfecho con que lo echó al fondo del mar, cree entonces en esta figura que nos está dando Jesucristo, la palabra aquí. Ok. Bien, hasta ahora debemos tener presente lo siguiente. En la primera Pascua en Egipto, la sangre era aplicada, la palabra aplicada, en los postes y dinteles de las casas. En el día de la expiación, anualmente, la sangre se aplicaba en el propiciatorio también, pero en el arca, una vez al año también. Ahora, hay que dejar claro una cosa, que Dios no redimía, no perdonaba, hasta que la sangre fuera aplicada, tanto en las puertas de los hebreos, en la Pascua, como en el propiciatorio, el día de la expiación. O sea, que la mera muerte del animal no redimía los pecados. Si el padre de familia, que le dijeron,
cógete un cordero, llévalo por 14 días y después lo inmola, lo sacrifica. Si él hacía eso, mataba al cordero y se olvidaba y no pintaba la sangre en el dintel y en los postes, venía juicio para él. Vayan viendo lo que es aplicar. O sea, es como decir, yo confío en eso, pongo mi fe en eso. Igualmente pasa con una persona que hace una confesión de fe que no pasa de aquí al corazón. Es lo mismo. Yo creo en ese, sí, yo creo en Dios, pero desconoce realmente cómo fue salvado. Pues es una mera confesión nada más, no llega. ¿Por qué? Porque si usted no conoce el sacrificio de Cristo y la sangre que él derramó, y no se las, hablo metafóricamente, y no se la unta en los dinteles y el poste de su corazón, usted no ha hecho nada. En fin, aplicar. Creí en el Evangelio, pues yo me lo aplico al creer. Al creer me estoy aplicando eso. Y por eso es que hay tantas falsas conversiones, ¿verdad? De personas que no, simplemente un día levanté la mano, como a veces dice el pastor. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, que es lo importante, es la que por gracia, no hemos hecho nada por eso, mediante la fe nos es aplicada a nosotros. Sigo hablando en metáfora. Cuando reconocemos primero que somos pecadores, que nos arrepentimos, que creemos por fe y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras almas, que es lo que Jesús nos dice en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos derramada para remisión, mover los pecados. Bien, preguntamos ahora, ¿por qué es necesario un nuevo pacto? ¿Por qué es necesario? Porque los actos de redención basados en sacrificios de animales, el viejo pacto, eran temporales. Eran temporales porque no eran sacrificios perfectos. Porque el que tenía que morir era el hombre, no el cordero, no el macho cabrío. Según Hebreos 10:4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Por qué? Porque este evento de los sacrificios lo que hacía es que los cubría, los pasaba por alto precisamente, haciendo necesario que esto habría que repetirlo. Es como si usted estuviera en su casa barriendo y llega a una esquina donde está la alfombra y viene, barre y pone, hay que polvo, lo tapé. Ahí no hay polvo, están ahí, están cubiertos, pero están ahí, más o menos, un ejemplo que les traigo. O sea que había que estar repitiéndolo porque no eran perfectos hasta que viniera el cordero, que vamos a verlo ahorita, que es el que quita. Bien, preguntamos ahora. Demos un vistazo a este término, ya que estamos hablando de pecado. Pecado viene del griego amartía, que es errar el blanco o transgredir la voluntad de Dios. Yo traje un ejemplo, me acuerdo de la escuela, errar al blanco. Esto es un blanco, ¿verdad? La voluntad del Señor es el centro. Toda actuación de nosotros que esté fuera de la voluntad, que apunta aquí, o por acá, está en pecado. Usted tiene, para que usted conocer la voluntad del Señor, tiene que conocer la palabra para apuntar ahí. Pero como el hombre, como una vez aquí en un estudio dije, el hombre quiere conceptualizar el pecado. No, pero es que yo creo que 2 o 3 cervecitas, no. Después que yo no me ajume, no hay problema. O si no, una canita al aire, o si una fiesta. El hombre intenta describir cuál es la voluntad del Señor, y como lo ve que es difícil llegar ahí, ¿sabe lo que hace? Mira, ahora no fallo ninguna, cada cosa que yo hago va a llegar como quiera porque el blanco está grande. Y ese es el hombre buscando su propia justicia. Entonces, Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. El término de este verbo en griego significa que es una acción que ocurrió en el pasado, pero que continúa indefinidamente e ilimitadamente. Adán y Eva pecaron y eso nosotros nos contaminamos y nos seguimos contaminando. Eso no se ha detenido. También quiere decir, es una acción que se toma una sola vez y para siempre. O sea, cuando dice todos pecaron, en griego es todos pecaron y continúan pecando. Continuamos pecando, no nos hemos quitado de eso.
Y entonces, debido a esto, y terminando el verso, dice, y por esto serán destituidos de la gloria de Dios. El verbo aquí nos indica que estamos separados de la gloria de Dios porque, ¿por qué? Por quedarnos cortos, nos quedamos cortos, no damos el grado. La expresión en griego quiere decir también que no llegamos a la meta o no estar al estándar, a la altura de Dios. Y esa es la condición del hombre, esa es la condición del hombre. De manera que la Biblia distingue entre lo que es pecado singular, lo que es pecado, que es la raíz de nuestro problema por Adán. Uno puede decir, eso fue Adán allá, eso no fui yo, pero ¿qué pasa? Está también pecados en plural. Y pecados es el fruto de esa raíz que yo tengo, obrado y producido por nosotros mismos, no por Adán. O sea, nosotros somos pecadores por naturaleza, pero de ahí en adelante somos responsables de lo que pase dentro de esa naturaleza. El pecado sigue siendo responsabilidad mía. Por lo tanto, yo no soy pecador porque peco, sino que yo peco porque soy pecador. No es un trabalengua. Es que esa es la verdad. O sea, la actividad mía de pecar, el acto mío de pecar, no es lo que me hace a mí pecador, sino yo peco porque soy un pecador de fábrica. O sea, muchas personas creen que no, si yo no hago nada, pero es que ya tú vienes con eso. Es la herencia de nosotros. Por eso Pablo exclamó y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues uno miedo con ese 7:24. Entonces, hermano, necesitamos entonces ¿quién nos libre de esta condición? Así que ahora vayamos, gracias a Dios, al nuevo pacto. ¿Qué nos dice la palabra sobre este nuevo pacto? Lo primero es que el nuevo pacto, miren qué bueno, es incondicional, porque el cumplimiento del pacto depende del poder y la soberanía de Dios y no del hombre. Qué bueno, no hemos puesto nada. También que es unilateral, de un solo lado. Qué bueno, pues si nosotros metemos la mano ahí, dañamos la cuestión. Entonces, hay tres hermosos versos que distinguen eso. Fíjense que no hemos puesto nada ahí, por eso es que es por gracia, no hemos puesto nada ahí en ese nuevo pacto. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es Dios, al mundo, somos nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, sigue dando Él algo, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí es lo único que podemos hacer es creer, nada más. Todo está en la voluntad de Él y la soberanía de Él. Ahora, qué difícil es para las personas creer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas quieren su propia justicia y hacen su propio tipo de salvación. El otro verso es 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, Él mismo. Nosotros pecamos contra Él y Él viene, se autocomplace, mandando a su Hijo, que es lo que vamos a ver ahorita, no tomándole más en cuenta a los hombres sus pecados. Y 2 Timoteo, Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos. Esa palabra rescate en griego, además de que es el pago que se da por un esclavo, es la palabra antilutrón en griego, de donde viene la palabra antídoto. Antídoto. ¿Qué sucede? El mundo está envenenado, el mundo está muriendo y tenemos el antídoto, pero la gente no quiere el antídoto. La gente hace su antídoto propio, ¿verdad? Pero ese antilutrón es el que está ahí. Dios se hizo antídoto por nosotros. Así que ya ha habido unos cambios significativos en este nuevo pacto. Los sacrificios de animales ya no se requerían como un símbolo de redención, ya que Cristo era el cumplimiento definitivo del simbolismo. En Hebreo afirma, o Hebreo 8:6, que Jesús es mediador y fiador de un mejor pacto. Pues claro, claro que sí. Y dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido por mejores promesas, y esas promesas son nuevas cada mañana, dice la palabra, ¿verdad? Es importante señalar que la sangre de Jesucristo es el fundamento de todas las bendiciones del nuevo pacto.
quite la sangre y realmente usted lo que tiene es una doctrina o otra cosa. Este nuevo pacto tiene una doble aplicación. Tiene una aplicación, uno para la iglesia ahora, pero tiene otra, si han leído Jeremías, Isaías y Ezequiel, tiene otra aplicación para Israel en el futuro cuando Él venga. O sea, Dios no ha terminado su propósito con Israel. Israel está, como dice, está incrédulo, pero cuando venga Dios va a obrar a favor de Israel y ellos dicen que mirarán y verán al que traspasaron y dicen, wow, nosotros sacrificamos a esa persona. ¿Ves? Y ahí es que viene la conversión de Israel. Veamos ahora a Jesucristo proclamando el nuevo pacto en la última cena. Y vamos aquí a entrar también en unos tipos o figuras. En la última cena, Jesús hizo referencia a la entrega de su cuerpo como el nuevo cordero, que iba a ser sacrificado por la redención del mundo. Veamos la palabra. Hay varios tipos o representaciones de Jesús como cordero en la Biblia. Veamos a Jesús como cordero. Vamos a verlo primero en Abraham. Abraham, capítulo 22, verso 2. ¿Sabe que Abraham es el padre de la fe? Y cada vez que uno leo esto dice, con razón. Dios le había pedido a Abraham lo siguiente, que sacrificara a su hijo Isaac. Abraham esperó hasta el año 100 para tener un hijo, dice, y en ese hijo será llamada descendencia. O sea, el Israel que usted conoce, todo esto que vemos él, salió de uno, de Isaac. Entonces, Dios le está diciendo, sacrifícamelo. Pero miren la forma que está la palabra y lo quise ponerlo literal como está. Sacrifícame a tu hijo Isaac. Toma ahora a tu hijo. O sea, le está abriendo la mente a Abraham para que sepa lo que va a hacer. A tu único. Para que sepa, pues, si no hay más nadie, es tu único. Eso, Dios hablando. A Isaac lo llama por su nombre. Y aquí está lo que me imparte el corazón. A quien tú amas. ¿Sabes lo que es eso? Sacrifícamelo. Y termina con, y tú lo amas, y yo te lo estoy pidiendo. Y el hijo ve que no pasa nada y le pregunta al padre, tenemos la leña, tenemos el fuego. Papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Ah? Y Abraham le responde una palabra que ha retumbado por ahí para adelante. Dice, hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Él mismo se va a proveer. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Dios en la cruz? Si no fue entregando su hijo. Él mismo. Ustedes pecaron, pero yo tengo que hacer esto porque mi ira no puedo con esto. Voy a mandar a mi hijo. Muere mi hijo para yo aplacar mi ira. Increíble, ¿verdad? Eso es lo que a veces uno tiene que pensar en este evangelio. Entonces, él va a sacrificarlo y Dios intervino y evitó que Abraham sacrificara a su hijo. Entonces, mirando atrás, vieron a un carnero con sus con cuernos enredados en una zarza. Ahí está. Dios proveyó el cordero para sacrificio, tipo de Cristo. Y dice que ese carnero estaba enredado en una zarza. Y la zarza tiene ¿qué? Espina. Y sus cuernos estaban enredados. ¿Con qué coronaron a Cristo? La corona de espina. Para mí no es casualidad. Todo lo que está en la Biblia tiene su razón de ser. Igualmente, en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo, en su Hijo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole más en cuenta a los hombres sus pecados. Y así Dios, Él mismo, se proveyó de cordero, como enviando a su Hijo a morir en la cruz, haciéndose para sí mismo, todo un momento, fíjense, por no ponernos el dedo encima, para sí mismo la justicia que aplacaba su ira. En otras palabras, Dios se autocomplació por amor a nosotros. Ustedes pecaron, ustedes no pueden hacer nada, ustedes están destituidos, no llegan al estándar, pero yo voy a mandar a mi hijo, porque esta ira que tengo, tendrían ustedes que morir para yo satisfacer mi ira. Pero para que no mueran ustedes, yo voy a mandar a mi hijo, ofrenda perfecta. También, Jesús, vamos a verlo ahora en una representación también, para que vean estas imágenes, en Belén. Dios quiso que naciera en un pesebre, en un establo donde nacen los corderos. Fíjense que eso no está por casualidad ahí. Esto lo tomé de Charles Stanley. Y los primeros testigos, ¿quiénes fueron los primeros testigos? Los pastores. ¿Qué cuidan los pastores?
Y fueron los primeros. O sea, miren la imagen. Pudo haber nacido en un hospital o en otro sitio, pero él quiso que naciera ahí. Así que tenemos ese otro tipo de Jesucristo. Y el último que tengo es Juan 1:29, cuando Juan el Bautista lo señala y dice, he ahí el Cordero que cubre, que pasa por alto, no, que quita los pecados del mundo. ¿Qué diferencia el nuevo pacto? Ya no estamos empañetando las cosas, y están ahí, hay que repetirlo y repetirlo. No, ese es el que quita el pecado del mundo. Jesucristo valiéndose de la imagen de Cordero, miren esto, planificó su tiempo para que este nuevo pacto, que era su sacrificio en la cruz, ocurriera en la misma temporada de la Pascua que se estaba celebrando históricamente el pueblo de Israel. O sea, ese día celebraban la Pascua y ese día moría él. ¿Para qué? Para que vieran la semejanza entre una Pascua y la otra Pascua. No es casualidad, ¿verdad? Jesús, al igual que la primera Pascua, también fue sacrificado entre las dos tardes. ¿Se acuerdan? 1500 años después, antes. Entre las dos tardes también. Claro, el que escribió Éxodo, ¿verdad? El que inspiró a Éxodo es el mismo que está escribiendo acá. Es el mismo autor. Ahora veamos qué nos dice Lucas en esta última cena. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es mi copa, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros derramada. Fíjense que lo que dice Pablo al principio, realmente él no vio esto, pero como el autor de esta palabra es él mismo y lo inspiró a él, escribieron igual. Quiero decir aquí que el pan y el vino, cuando nosotros cenamos, son memoriales y son simbólicos. O sea, que en su naturaleza lo que es eso, es pan y en el caso de nosotros jugo de uva. No se transforman en nada. Los que venimos del sistema de Roma, ¿verdad? Hay un dogma en este sistema romano que se llama transustanciación, que, ¿verdad? Que cuando el sacerdote eleva la comunión, ahí se operan unas cosas sobrenaturales y se cree por fe que ahí se convierte en verdadero cuerpo y verdadera sangre. Entonces, cuando usted comulga, usted se come a Jesucristo en cada comunión. Eso es allá, eso no está en la palabra, ¿verdad? Al igual que el pueblo de Israel, de la misma manera que el pueblo de Israel, mirando atrás, celebraba, recordando cómo ellos fueron liberados de Egipto, así también nosotros, ahora, mirando atrás, no allá a Egipto, ahora mirando a la cruz, debemos recordar la cena, cómo fuimos perdonados, redimidos y justificados mediante la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario. De esto se trata el nuevo pacto en su sangre. Pablo continúa en 1 Corintios 11:26. Así, pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor no sea hasta que Él venga. El énfasis aquí, como dije al principio, es el recuerdo solemne de la muerte de Cristo. Y ese significado es el anuncio que debe hacer la iglesia en estos tiempos. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Vamos al tópico final de este estudio. Hablaremos ahora qué nos dice la palabra en cuanto a la participación de la cena. ¿Verdad? Ya estamos ahora en la época actual. 1 Corintios 11:20. Hay una amonestación de Pablo a esta iglesia. Dice, cuando pues os reunís, cuando ustedes se reúnen, esto no es comer la cena del Señor. ¿A qué se refería Pablo? Que en la naciente iglesia de Corinto se habían desarrollado unas comidas especiales llamadas ágapes de confraternización. Esta confraternización, por lo general, estaban relacionadas con la cena, la combinaban. ¿Y qué pasaba con la cena del Señor? La iglesia de Corintio había convertido estas comidas en glotonerías, dice la palabra, y en borracheras. Esta actividad se convirtió en una flagrante profanación de la santa ordenanza. Por eso Pablo advierte en el verso 27 lo siguiente, 1 Corintios 27, de manera que cualquiera que come este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, sea culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente. Esta palabra no es un adjetivo, es un adverbio. O sea, Pablo no está diciendo, si alguien que no es digno come,
participa, lo que está diciendo es, si alguien participa de una manera indigna, dos cosas distintas, realmente no hay nadie digno, ¿verdad? Pero la manera en que se hace es lo importante. Participar indignamente de la cena es tomar con indiferencia el verdadero significado de la cena. ¿Cómo una persona puede llegar a participar indignamente? ¿Cómo? ¿Verdad? Primero, al tener un conocimiento pobre de este acto y no apreciar claramente el significado de esos elementos, aunque son elementos, ¿verdad? Pan y vino, pero realmente es lo que simboliza, es lo importante. ¿Qué también es indignamente? ¿Qué pasa con una persona que lo hace indignamente? Algo que le impide a esa persona acercarse de manera solemne, en actitud reflexiva y reverente, como lo es estar entretenido, o estar, mientras está haciendo, estar texteando o algo así, o parecido, o la indiferencia, no me importa lo que está sucediendo, no se sabe lo que hay en la cabeza de cada cual. También indignamente puede ser tomar la cena de una forma ritualista, como si fuera por subvención, para que no me pase nada, déjame y ya cumplí. Bueno, más o menos es lo que hacía. Yo, uno hacía allá antes de venir a estos caminos, uno como que eso decía, ya, me confesé, comulgué y ya está, hasta la vuelta de la esquina. Y la semana que viene, que es la misma cosa. Y en el caso de los corintios, indignamente era la glotonería, la ebriedad y los intereses mezquinos de estos corintios, ¿verdad? Fíjense cosa, esta iglesia, cuando usted lo lee, tenía todos los dones del Espíritu, todos los dones. O sea, todo lo que se le dio, no lo sabían usar. Se le dieron las instrucciones de la cena y mire, ya ustedes ven. Y los dones, le hace Corintios, pero usted vea cómo Pablo arremete. Participar de una manera indigna es pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque en la cena del Señor se conmemora el sufrimiento y la muerte de Jesucristo por nosotros. Y nosotros no podemos tomar eso a la ligera. Y nos dice Pablo en 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Cómo es ese pruébase? ¿Cómo es que me pruebo? Cuando cada uno de nosotros debe examinarse en cuanto respecto al conocimiento y significado del sacrificio de Cristo por nosotros. Y yo examinarme en cuanto, cómo está mi relación con Él. ¿Hay algún pecado oculto? ¿No me he confesado con Él? Mi relación con Él, ¿cómo está mi comunión con el Señor? Para no entrar en hacer algo indigno. Y también en cuanto a la relación de cada uno de nosotros dentro del cuerpo de nosotros, cómo yo estoy con el hermano. Todo eso uno debe hacerlo antes de tomar la cena. ¿Por qué nos advierte Pablo esto? 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué quiere decir esto? Si no reconozco, que es discernir, si no reconozco mi necesidad de salvación y de la manera que Jesús me salvó, no queda otro camino sino el juicio sobre mí. Miren, el único requisito para el infierno no hay más que un requisito. ¿Sabe cuál? No hacer nada. No haga nada y todo derecho. Hacia allá. Por eso, si este acto se está haciendo para yo recordar cómo fui salvo, yo no puedo tomarlo a la ligera. Tiene un peso, tiene un valor. Recuerden, el antídoto, nuestra enfermedad es el pecado. Cristo es nuestro antídoto. Si no me apropio ese antídoto, yo muero. Eso es importante. Entonces, debemos, cuando cenamos, reconocer, discernir, lo mismo, que Jesús entregó su cuerpo por todos nosotros para que mediante su sacrificio tuviéramos redención en su sangre. Si yo no lo hago de esa forma, ¿por qué yo como juicio? Porque entonces el juicio está automático en nosotros. O sea, si yo no sé de qué manera yo fui salvo, o si vamos a ponerlo de esta forma, si yo hice una confesión de fe vana y lo que sea, y estoy haciendo el acto de la cena, estoy cometiendo juicio. Ya no hay más otra cosa, sino usted se convierte o no, uno sí o no. ¿Okay? Así que, hermano, los invito a que la próxima vez, cuando participemos de la cena del Señor, meditemos sobre lo expresado aquí y que nos sirva
de ayuda en la manera en que primero discernimos el cuerpo de Cristo y entonces participar dignamente de esta bendición. Dios les bendiga. ¿Algún comentario? Amén.